Bienvenidas a un nuevo vídeo. Mi nombre es Sara y entre otras cosas hago vídeos sobre el cuidado de vuestros bolsos y zapatos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo limpiar y sobre todo cómo reparar la parte de ante de este bolso Trapeze de Celine. Este diseño de bolso se lanzó sobre todo en combinación de colores y de pieles y en el caso del mío va en un mismo tono todo el bolso, pero sí que es cierto que la parte de aquí de los laterales va en ante, mientras que el resto va en un cuero con grano. Por ello, y porque además esta parte es la que más roce tiene, pues tiende a ensuciarse. Ya he limpiado este lateral, ¿vale? Os lo voy a enseñar abierto, que lo veáis mejor, para que veáis cómo ha quedado. Y la verdad es que pues no lo he grabado porque lo hice anoche y no había luz para grabar, ¿vale? Y tampoco estaba muy segura de cómo iba a quedar, pero la verdad es que ha quedado bastante mejor de lo que yo pensaba. El bolso tenía aquí todo un cerco enorme, un poco más oscuro del color de la piel, ¿vale? Más oscuro que esto. Y bueno, pues no me molestaba demasiado porque como queda así doblada, pues digamos que quedaba solo en esta zona y no se apreciaba, pero al estirarlo sí que se notaba bastante, pues que había todo un cerco aquí, una mancha, luego había un par de manchitas por aquí y demás, pero como veis está impoluto, ¿vale? Entonces os voy a enseñar cómo limpiar este lado de aquí, que no tiene ninguna mancha concreta, pero sí que está bastante sobado y un poco más oscuro de lo normal. A ver que lo veáis bien, ¿vale? Veis pues que esta zona está bastante más negra y bastante más rozada, puesto que es la que sobresale al doblarlo. E incluso aquí, a ver si lo veis bien, pues también tenéis algunas zonas que tienen como unas pequeñas manchitas negras o del propio roce, ¿vale? Esta parte se va a limpiar un poco peor porque justo la cremallera está aquí unida, ¿vale? Mientras que esta, como es la que no tiene el final de la cremallera, se abre y se estira mucho mejor. Yo simplemente lo que hice fue meter aquí la rodilla y la pierna para apoyar y trabajar sobre una superficie firme. El resto del bolso estaba bien, entonces simplemente con una toallita de bebé y después con una bayeta húmeda se ha limpiado todo bien, los herrajes, el asa, que está bastante bien. De todas formas, si queréis ver bien cómo limpiar la piel, os dejo por aquí arriba algún otro de mis vídeos limpiando algún bolso, ¿vale? Y en el caso de este nos vamos a centrar en este trocín de aquí únicamente por hoy. ¿Cómo lo vamos a limpiar? Pues con dos artilugios que son los que yo siempre utilizo para limpiar el ante, ¿vale? Tanto en bolsos como en zapatos. Y que la verdad que los uso los dos porque cada uno tiene su cosa. En primer lugar tenemos esta goma de borrar, que es especial para el ante, y este cepillito que por un lado lleva unas púas de silicona, por aquí lleva como otra zona un poco más dura para bordes y demás que cuesta un poco más alcanzar. Aquí lleva lo mismo pero en plano, en liso. Y por último, mi parte favorita, que es este cepillito, parece como un cepillo de dientes para algún animal, que lleva por un lado los pelitos normales sintéticos y luego los de dentro, que son un poquito más cortos y son metálicos. Entonces esto hace una pequeña erosión en el ante que lo deja prácticamente nuevo. Y ahora os voy a enseñar cómo se hace. Lo bueno y lo malo de cada uno. Lo malo de este es que sobre todo en antes de color, como por ejemplo mis botas rojas, gasta un poco el color, ¿vale? Y lo deja un poco más blanquecino. Y lo malo de este es que gasta un poquito el pelito delante, entonces a mí no me gusta usar para evitar que llegue un día en que de repente me haya cargado la piel, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer con esta cara es simplemente repetir lo que hice con la otra y lo que se hace es lo siguiente. Vamos a ir simplemente por las zonas que hay alguna mancha, insistiendo un poquito más, movimientos circulares, en diagonal, en línea, ¿vale? Siempre intentando ir en todos los sentidos para dejar el pelito levantado. Ahí había una. Vamos a seguir con esta, por ejemplo.
por aquí tenemos otra. Aquí, por ejemplo, no sé si lo veis, que hay una pequeña manchita. A ver cómo sale esa. Y vamos a insistir en esta zona, que es la de más roce con las manos y con la ropa, que es la que está un poco más oscura. En esta parte es importante, tanto en esta como en las aristas, de no gastar la piel que recubre el botón automático o de no gastar el filito negro o marrón oscuro que llevan los bolsos, ¿vale? Entonces nos acercamos pero sin llegar a tocar. Y una vez hemos insistido bien con la goma de borrar en todas las manchas, vamos a repasar todo ahora sí con el cepillo. Y ahora vais a ver que todo se va aclarando, pero también vais a ver como que salen residuos de delante que se van cayendo. Vale, no sé si veis bien, pues que todo el ante vuelve a tener ese poco de terciopelo. Vamos a sacudirlo bien, ¿vale? Para que veáis pues que todo esto es un poco menos de piel que queda en el bolso. Pero sin embargo aquí recupera todo el efecto suave y aterciopelado delante, ¿vale? Y también el color se ha aclarado bastante, aunque nos queda un poquito por aquí. Entonces voy a seguir insistiendo. Y más o menos veis que lo tenemos. ¿Vale? Lo siguiente es con la parte de silicona del cepillo pasarlo bien por todo, que esto es lo que hace que el pelito se vuelva a levantar y vuelva a quedar todo lo más suave posible. Y para las zonas de bordes, esquinas y demás que no podemos llegar bien con esto, pues tenemos esta parte de aquí, o esta incluso, que yo la uso sobre todo para los zapatos, la parte que queda entre el ante y donde empieza la suela del zapato, en ese bordecito. Con esto se hace bastante bien. Bueno, pues prácticamente ya está y ha quedado bastante bien. Yo diría que si no como nuevo, como puesto de un par de veces. Vamos a sacudirlo bien, a quitarle esta especie de serrín que sale delante. Y veis que incluso, a ver, que os lo enseñe bien, la manchita esta que había por aquí ha desaparecido, ¿vale? Está todo bastante igualado, bastante suave, ha recuperado toda la suavidad delante, ¿vale? Y con eso ya estaría, por dentro ya lo teníamos limpio. Vamos a cerrar. Y con esto hemos recuperado todo el esplendor delante de nuestro bolso. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a like y nos vemos muy pronto en el siguiente.